Bueno, vamos a arrancar por las causas entonces. ¿Qué es lo que puede causar que el filamento se nos atasque en la impresora 3D? Y una de las principales causas de atascos puede ser la temperatura. La temperatura, bueno, ya saben, cada material que se imprime en 3D, estamos hablando de tecnología FDM, estamos hablando de impresoras de filamento, pero cada tipo de material, y de hecho cada marca de material y cada variante incluso, tiene una temperatura recomendada, tiene un rango de trabajo que hay que tratar de respetar, hay que seguir las recomendaciones siempre del fabricante. Y si nosotros estamos errando a la temperatura, si nosotros estamos imprimiendo demasiado bajo o demasiado alto, en ambos casos podemos llegar a tener problemas de extrusión. Vamos al primer caso de todo. Supongamos que nosotros estamos imprimiendo con temperatura demasiado baja para el material que estamos queriendo, imprimir. Lo que va a suceder es que básicamente el material no va a lograr tener la consistencia fluida que necesita, por lo tanto no va a llegar a derretirse como esperamos que suceda, y eso sin duda va a llevar a un atasco. Es como intentar imprimir en frío. Y ojo, muchas veces la máquina no tiene ningún tipo de problema, es decir, no tira ningún tipo de error por estar imprimiendo en frío, porque la máquina en sí muchas veces ni siquiera sabe cuál es el material que nosotros tenemos colocado. Solamente va a seguir el G-code que nosotros armamos en Cura o en cualquier slicer y que le dice a la máquina: vos tenés que imprimir a tal temperatura. Pero si estamos trabajando con algún material, como por ejemplo PETG, como por ejemplo ABS, pero estamos queriendo imprimirlo a temperatura de PLA porque nos quedó la configuración mal hecha en el slicer, la verdad es que la máquina en ningún momento sabe cuál es el filamento que tiene colocado, no va a tirar obviamente ningún tipo de error, y sin duda vamos a estar errándole por unos 40 grados aproximadamente a la temperatura óptima de trabajo del material. Por lo cual es muy importante siempre chequear que esté todo bien configurado respecto a las temperaturas, que estemos dentro del rango imprimible del material. Y después, bueno, esto ya lo hemos hablado un montón de veces, hacer torres de temperatura para llegar a la temperatura exacta, perfecta, donde encontramos la mejor terminación y demás, es algo recomendable. Pero nunca se queden cortos de temperatura porque el material no se funde, y ahí es donde van a empezar los atascos. Por otro lado, si nosotros llegamos a estar imprimiendo pasados de temperatura, es decir, vamos al otro caso, estamos queriendo imprimir por ejemplo PLA, pero estamos muy pasados de temperatura, estamos en 240, 250 grados, lo que va a suceder es que toda esa temperatura que se genera en el bloque, es decir, en el hotend de la máquina, va a empezar a trepar por el filamento. El filamento, por ejemplo, PLA, se ve muy afectado por las altas temperaturas, y eso va a hacer que el material tome una consistencia muy líquida, muy viscosa, y en lugares donde el filamento tiene que estar sólido, ¿sí? Esto es el famoso heat creep, que es básicamente cuando el filamento comienza a derretirse en la parte alta de lo que sería el hotend de la máquina. Eso genera un engrosamiento en el filamento, eso genera un empastamiento, y eso básicamente hace que cuando el extrusor está intentando empujar y que el filamento salga por la boquilla, no pueda hacerlo porque no puede vencer todo ese rozamiento que se generó, en la parte interna del hotend. Así que temperatura baja y temperatura alta, si estamos en algunos de esos dos extremos y no estamos pegándole exactamente a la temperatura a la que el filamento se tiene que imprimir, es muy probable que tengamos problemas de extrusión.